Hola amigos, de si me lo hubieran dicho antes, qué gusto volver a compartir con ustedes. Estamos en un episodio de Caja de Herramientas. En pocos minutos queremos compartirles herramientas que sean útiles para su actividad empresarial, gerencial, etcétera. Y hoy Juanca nos trae una herramienta muy interesante, Juanca, que tal vez nos empezás por contar de qué se trata. Sí, claro. Muchas gracias, Carla. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos ven y que nos siguen. Estas herramientas muy concretas se usan mucho en el mundo de la innovación y de la estrategia. Tiene un nombre en inglés porque no ha sido traducida, pero es como el job to be done, el trabajo que se necesita hacer. Y básicamente lo que nos plantea esta herramienta es que una forma de conocer a nuestro cliente, sobre todo cuando queremos hacer innovación, que tenemos mucha incertidumbre en el medio, es quizá en lugar de usar el enfoque tradicional de la investigación de mercados, tratar de hacer este enfoque que es un poquito diferente desde el punto de vista de hacernos esas dos preguntas. ¿Para qué contrata, entre comillas, el cliente nuestro producto o servicio o cuál resultado espera obtener nuestro cliente? Según algunos de los investigadores que han planteado estas propuestas o estos conceptos, eh, siempre que un producto o un servicio pasa a manos de un cliente o de un consumidor, esa persona necesita hacer un trabajo y para eso contrata nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, por eso la pregunta de ¿para qué contrata el cliente nuestro producto o servicio? Eh, Hay un ejemplo que en el mundillo de la innovación es muy conocido, que quizá algunos de las personas que nos ven lo conozcan, que es el ejemplo del milkshake. Clayton Christensen, que es uno de los profesores que popularizó este concepto, junto con Chris Urwick. Clayton Christensen estaba haciendo una consultoría para una empresa, para McDonald's, y McDonald's estaba tratando de ver cómo hacía para incrementar la venta de sus milkshakes. Entonces hicieron una investigación típica para preguntarle a los clientes y todo, y agregaron nuevos sabores, agregaron nuevos tamaños, pero no podían dar con qué era lo que buscaban. Entonces hicieron una metodología de job to be done, de tratar de ver qué era lo que el cliente, para qué el cliente contrataba un milkshake. Descubrieron que muchas de las ventas eran en las mañanas, en horas tempranas. Entonces empezaron a preguntar a los clientes, a hacerles una entrevista para decir, bueno, ¿usted para qué compra el milkshake? Y empezaron a encontrar un patrón y era que mucha gente lo compraba para irse tomando algo mientras iba de su casa a su oficina. Y recordemos que en muchos lugares, Costa Rica incluido y América Latina, pues uno recorre mucho tiempo en el auto antes de llegar de su casa a la oficina. Entonces, un poco ahí el concepto era, bueno, estamos contratando el milkshake para que nos ayude a llegar satisfechos a esa oficina sin haber desayunado en la casa y esperando, digamos, el desayuno en la casa, el desayuno en la oficina, en ese trayecto que iban manejando en el auto. Entonces, a partir de ahí empezaron a innovar ya no con los sabores, sino con la presentación, que fuera fácil de ir con una mano tomando el milkshake y con la otra manejando el carro, que fuera fácil de ponerlo en los espacios que tienen los carros, que fuera fácil de succionarlo completamente, que tuviera un poco más de, llamémosle, contundencia, porque la persona necesitaba tomarlo y que le rindiera mientras llegaba la hora de la merienda. Entonces se fueron añadiendo una serie de características que hizo que en este caso sí el milkshake arrancara desde el punto de vista de ventas y mejorara mucho su rendimiento. Entonces de ahí sale un poco este concepto del job to be done. Lo que busca es cambiar un poquito la perspectiva. Entonces veamos ahí algunos ejemplos también que salen de muchos de los autores que proponen esto. Y es pasar de, bueno, la gente no quiere una televisión, lo que la gente quiere es entretenimiento. La gente no quiere una báscula, lo que la gente quiere es control de peso. O la gente no quiere un sistema contable, lo que quiere es control financiero. O no quiere una broca, sino que lo que quiere es colocar un cuadro nuevo. O no quiere una manguera, sino que quiere un jardín bonito, verde y sano. Entonces ese concepto es qué es lo subyacente, qué es realmente lo que el cliente está buscando y para qué nos contrata. Este concepto, que como les digo, es bastante utilizado en el mundo de la innovación, es importante señalar que, de acuerdo a la teoría que ha venido desarrollándose a través de o alrededor de este tema, un job to be done o un trabajo tiene tres dimensiones: funcional, emocional y social. Entonces, en algunos casos yo contrato un producto o un servicio meramente funcional, es decir, porque necesito, eh, cuando contrato un tipo de automóvil que necesito hacer servicios de carga, es meramente funcional. Es decir, yo necesito un carro que rinda, que no me deje varado, que tenga una buena potencia, que aguante peso y eso. No me fijo en otras cosas quizá. Pero cuando compro cierto tipo de automóviles, probablemente en marcas más de alta gama de lujo, entran los aspectos emocionales y sociales.
Entonces ya ahí el carro no se convierte solamente en un medio de transporte, sino que se convierte en un tema emocional, en un tema social, un tema que me satisface desde el punto de vista emocional o social porque quiero pertenecer a una pequeña élite que puede tener acceso a ese tipo de marcas, y no solo en autos, sino en muchos otros ejemplos. Entonces aquí lo que se propone también es que tengamos claro a la hora de tratar de conocer cuáles son los job to be done que nuestros clientes tienen, conocer esas dimensiones, si es algo funcional o si es algo social o emocional. Y aquí lo que para mí es muy interesante es que muchas veces pensamos que un producto es funcional y lo vendemos como si fuera funcional y en algún momento descubrimos que no, que tenía un elemento emocional y social muy importante. O a la inversa, estamos vendiendo algo como emocional y social y nos damos cuenta de que es muy funcional. Entonces, tener claras esas dimensiones siempre es muy importante a la hora de tratar de entender esos jobs to be done que tienen nuestros clientes. Y pues la pregunta que surge acá es, ¿cómo hago para averiguar eso? Si yo acabo de decir, y en la teoría dice que tenemos que cambiar un poquito el enfoque tradicional de la investigación de mercado, bueno, pues ¿cómo hacemos para descubrir o para encontrar esos jobs to be done? Y aquí, pues los mismos autores nos proponen 3 principios básicos a la hora de hacer entrevistas. Esta es una metodología que descansa mayoritariamente en entrevistas de tipo cualitativa, entrevistas uno a uno con nuestros clientes. Y aquí voy a usar un ejemplo de mi blog, que cuando comparto esto con mis estudiantes, pues me gusta usar un ejemplo que leí en un libro que dice cómo obtener información de calidad, inclusive entrevistando a tu propia mamá. Todos sabemos que cuando nosotros vamos a hacer una entrevista, pues normalmente, y los que estamos metidos en el mundo de los negocios, sabemos que primero va a haber muchos sesgos probablemente, y si las preguntas no están bien planteadas, la información que vamos a recoger es nada, es basura. Yo a veces veo encuestas donde dice, usted comprará este producto que es mejor al del competidor y es más barato. No. O sea, ¿quién en sus 5 sentidos le va a decir que no a eso? Si es mejor y es más barato. Entonces aquí en este tipo de entrevistas, al estilo Job to be Done, pues los principios son esos 3 que podemos ver en pantalla y que los voy a ilustrar con un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos hacer o que yo quiero hacer un app para recetas de cocina. Entonces el libro habla de, bueno, cómo obtener información incluso si es a tu mamá la que le preguntas. Si es a tu mamá la que le preguntas, probablemente tu mamá te va a tratar bien y te va a decir que tu idea es genial y que es espectacular porque es tu mamá. Si un cliente normal o un potencial cliente le da pena decirte que no te va a comprar y que no le gusta tu propuesta, imagínate lo que es a tu mamá. Entonces el libro lo que propone es que hagamos estos 3 principios. Hable del problema de su cliente y no de su producto o servicio. En el mismo ejemplo, si yo voy a ir a entrevistar a mi mamá, yo debería preguntarle a mi mamá cómo ella obtiene nuevas recetas de cocina, dónde las consigue, cómo fue la última vez que hizo una nueva receta, de dónde ha obtenido sus mejores recetas. Es preguntarle sobre el problema. No le voy a preguntar, mamá, ¿te gustaría una app donde puedes tener recetas de cocina? Porque me va a decir que sí. Entonces aquí el principio es pregunte por cosas del problema, no del producto o del servicio. Eso viene en otra etapa. Entonces, si estamos tratando de encontrar cuál es el job to be done, la pregunta debería ser, o las preguntas deberían ser sobre el problema. ¿Cómo resolviste esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo haces esto? Eso nos lleva a la segunda línea que está ahí, es pregunte por acciones específicas del pasado y no por el futuro. Es decir, ¿cómo resolviste esto? La última vez que tuviste que hacer una receta nueva o que querías hacer algo diferente, ¿dónde lo obtuviste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? No le preguntemos, típico del enfoque tradicional, ¿usted cómo haría? ¿Usted cómo resolvería? ¿Cómo le gustaría a usted conseguir una receta? No, porque eso es una acción a futuro, incertidumbre, con un montón de incertidumbre que no sabemos si va a ser cierta. Entonces, cuando estamos en el tema de innovación y tratando de establecer estas nuevas propuestas, lo que tenemos que hacer es preguntar en pasado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue la última vez? Cuénteme la historia, porque aquí estamos hablando de historia. Cuénteme la historia de la última vez que usted hizo una receta nueva, una receta de cocina nueva. Ese es el enfoque. Y la regla de oro es hablar poco y escuchar mucho. Entonces aquí es sentarse y escuchar a tu mamá o a la persona que estás entrevistando cómo ha resuelto ese problema, de qué forma obtuvo la información, cómo, decíamos al inicio, cómo resolvió ese problema en el pasado y no tanto preguntarle cómo lo haría en el futuro, porque ahí entramos en otro tema que es completamente diferente. Entonces, con este tipo de entrevistas se puede tener un conocimiento del job to be done.
Hay más herramientas aquí por la modalidad que queremos darle a este episodio, que sean pocos minutos y que sea algo muy concreto, pues les comparto esta. Pero si alguien está interesado, si quiere profundizar un poco más, con todo gusto nos manda nos deja un comentario en la sección de comentarios o nos manda un mensaje por nuestros canales internos y encantados podemos compartir mayor información. Pero les reitero, aquí la idea es conocer realmente para qué es que el cliente está contratando nuestro servicio, nuestro producto, y ese contratando entre comillas, o cuál es el resultado que ese cliente espera obtener al final de cuentas. Y a partir de ahí, montar nuestra propuesta de innovación, nuestra propuesta de valor y ojalá poder introducir algunos elementos de innovación dentro de esa propuesta. Eso es lo que quería proponer, Carla, para este episodio de Caja de Herramientas. Buenísimo, Juanca. Me parece que es una herramienta fácil de entender y sobre todo rescato, y con esto cierro, que toma dimensiones, no solamente, ¿verdad?, al cliente y usuario, sino otras dimensiones. Lo ponías muy claro con el ejemplo del milkshake, ¿verdad?, tomando en cuenta qué pasaba en el auto, etcétera, ¿verdad?, y cómo se comporta la gente. Espero que, y esperamos, ¿verdad?, que esta herramienta les sea de mucha utilidad. Como dijo Juanca, si quieren más información, si hay dudas, en los comentarios podemos también atenderlos. Juanca, muchas gracias por compartirnos esta herramienta. A vos las gracias y a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias. Y recuerden seguirnos en todos nuestros canales de redes sociales. Muchas gracias.